9 días. El cuerpo de una niña de 4 años estuvo 9 días en su propia habitación. Una niña con discapacidad motriz y del habla que no podía moverse sola, que vivía en uno de los condominios más vigilados del Estado de México, que dormía a metros de su familia. Pero Paulette Guevara Farah no desapareció, nunca salió de su cuarto. Su cuerpo estaba ahí, envuelto en sábanas, entre el colchón y la base de su propia cama, mientras 30 policías buscaban por todo el condominio y su madre daba entrevistas en televisión nacional. ¿Cómo es posible que nadie, en 9 días, revisara el lugar más obvio de todos? La investigación forense reveló contradicciones que la versión oficial nunca pudo explicar. 22 de marzo de 2010, Condominio Porta Vita, Interlomas, Huixquilucan, Estado de México. Esto es lo que realmente pasó. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Paulette Guevara Farah tenía 4 años. Era hija de Lisette Farah y Mauricio Guevara, una familia de alto poder adquisitivo en Huixquilucan, Estado de México. Paulette padecía hipotonía muscular severa y una condición que limitaba su habla y su movilidad. No podía caminar sola, no podía pedir ayuda a gritos, dependía completamente de los adultos a su alrededor. La noche del 22 de marzo de 2010, Paulette fue acostada en su cama, según declararon sus cuidadoras. Esa noche estaban en el departamento su madre Lisette, 2 niñeras y el personal de seguridad del condominio. A la mañana siguiente, el 23 de marzo, una de las niñeras fue a despertar a la niña y encontró la cama vacía. La madre reportó la desaparición ese mismo día. Desde las primeras horas, el condominio Porta Vita se convirtió en escenario de búsqueda. Cámaras de seguridad, patrullajes, revisión de accesos. La conclusión inicial fue unánime. Paulette había salido del departamento. El 31 de marzo de 2010, 9 días después de la desaparición reportada, personal del condominio revisó nuevamente la habitación de Paulette. Uno de los trabajadores levantó el colchón de la cama. Ahí estaba, el cuerpo de la niña, envuelto en sábanas, en el espacio entre el colchón y la base de madera de su propia cama, el lugar donde dormía cada noche. La pregunta que surgió de inmediato fue inevitable. Si Paulette no podía desplazarse sola, ¿cómo llegó su cuerpo a ese lugar? ¿Y cómo es posible que 20 revisiones previas de esa misma habitación no detectaron nada? Desde ese momento, la investigación tomó un giro que las autoridades nunca cerraron del todo. Los investigadores comenzaron por lo más básico, las declaraciones de las personas presentes esa noche. Lisette Farah, la madre, afirmó haber revisado la habitación de Paulette a las 2:30 de la madrugada del 22 al 23 de marzo. Dijo que la niña dormía, pero esa declaración pronto chocó con una contradicción técnica de peso. El sistema de cámaras del condominio Porta Vita registraba todos sus movimientos en pasillos y accesos. Los registros mostraron que ninguna persona adulta salió con la niña por ninguna salida esa noche. Ningún vehículo extraño ingresó. Ningún acceso fue forzado. La criminología forense tiene un nombre para este tipo de escena: crimen de contención. Todo ocurrió dentro, sin rastro de salida. Esto descartaba desde el principio la hipótesis del secuestro externo y dejaba una sola posibilidad activa: Paulette nunca salió. Entonces llegó el primer giro que nadie esperaba. Las niñeras que cuidaban a Paulette esa noche cambiaron sus declaraciones al menos 2 veces.
Primero dijeron que la niña fue acostada antes de medianoche. Luego ajustaron el horario. Luego añadieron detalles que no aparecían en sus primeras versiones. Los investigadores aplicaron análisis de coherencia narrativa, una técnica que compara versiones sucesivas de un testimonio para detectar inconsistencias estructurales. Las inconsistencias en los relatos de las cuidadoras eran significativas, no en detalles menores, sino en puntos centrales. ¿A qué hora vieron a la niña por última vez y en qué condición estaba? La madre, Lisette Fara, dio varias entrevistas a medios nacionales durante los días de búsqueda. Su comportamiento frente a las cámaras generó controversia pública inmediata. En México y en redes sociales, muchas personas señalaron que su actitud parecía desproporcionadamente calmada para el contexto. Los psicólogos forenses son cuidadosos con este tipo de observaciones. El duelo no tiene una forma correcta, pero las contradicciones en el relato sí tienen peso investigativo. El hallazgo del cuerpo detonó la segunda línea de investigación: el análisis del estado de la habitación durante los 9 días de búsqueda. Según los reportes periciales, la cama de Paulette había sido revisada en múltiples ocasiones por personal de seguridad y autoridades. La pregunta que los peritos no pudieron responder con certeza fue ¿por qué el cuerpo no fue detectado antes? La descomposición orgánica genera olores específicos y detectables en espacios cerrados, especialmente en cuartos pequeños con ventilación limitada. Los técnicos forenses señalaron que el olor debió haber sido perceptible en la habitación mucho antes del 31 de marzo. Eso significaba una de dos cosas: o las revisiones previas no fueron exhaustivas, o el cuerpo no llevaba 9 días en ese lugar. Esa segunda posibilidad abrió una hipótesis que la fiscalía nunca pudo descartar completamente: que el cuerpo de Paulette fue colocado bajo el colchón después de que comenzaron las búsquedas. La habitación de Paulette era un cuarto rectangular de aproximadamente 4 metros por 3,5, ubicado en el interior del departamento familiar, en el piso superior del condominio Porta Vita. La cama estaba posicionada contra la pared norte de la habitación, con la cabecera mirando hacia el oeste. Era una cama infantil de base sólida de madera, con un colchón estándar que dejaba un espacio de entre 20 y 25 centímetros entre su superficie inferior y la base. El cuerpo de Paulette fue hallado en ese espacio reducido, en posición lateral, con las extremidades semiflexionadas. Estaba envuelta en sábanas blancas. Su cabeza apuntaba hacia la pared norte, sus piernas hacia el sur, en dirección a los pies de la cama. No había signos visibles de violencia en el entorno inmediato de la habitación. La ropa de cama superior estaba razonablemente ordenada, lo que los peritos interpretaron como indicativo de que la cama había sido tendida encima del cuerpo o que el colchón fue reposicionado después. No había objetos volcados, marcas de lucha visibles en el suelo o las paredes, ni señales de que la habitación hubiera sido escenario de una confrontación física. La iluminación en el momento del hallazgo provenía de luz artificial, ya que la habitación contaba con cortinas que reducían la entrada de luz natural. El cuarto tenía ventilación limitada, con una sola ventana pequeña hacia el exterior. El informe del médico forense determinó que Paulette Guevara Farah murió por asfixia mecánica. Las vías respiratorias superiores mostraban evidencia de obstrucción. No se encontraron lesiones externas contundentes ni heridas de arma. Las marcas en la región cervical anterior y el análisis histológico de tejidos pulmonares confirmaron el mecanismo asfíctico como causa directa de la muerte. La condición de hipotonía muscular severa que padecía Paulette era un factor médico relevante para la interpretación de los hallazgos. Su musculatura presentaba un tono significativamente reducido, lo que la hacía especialmente vulnerable a situaciones de compromiso respiratorio, incluso en posturas que podrían no haber sido letales para una niña sin esa condición. Los forenses señalaron que la posición en la que fue encontrada
lateral y comprimida en un espacio cerrado, era compatible con el mecanismo de muerte registrado. La determinación oficial de la hora de muerte fue técnicamente compleja. El estado de descomposición del cuerpo era avanzado, lo que dificultó establecer con precisión cuándo ocurrió el deceso. Los análisis de temperatura corporal y rigor mortis no pudieron aplicarse con exactitud por las condiciones del hallazgo. Los toxicólogos descartaron la presencia de sustancias tóxicas o farmacológicas que pudieran haber contribuido a la muerte. El informe final no estableció con precisión si Paulette murió la noche del 22 al 23 de marzo o en un momento posterior. Ese margen de incertidumbre forense fue uno de los elementos que sostuvo durante años el debate sobre lo que realmente ocurrió esa noche. El 20 de mayo de 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México anunció el cierre de la investigación. La conclusión oficial fue muerte accidental por asfixia mecánica posicional. La teoría: Paulette se deslizó sola durante la noche entre el colchón y la base de la cama y murió por compresión de las vías respiratorias sin poder pedir ayuda debido a sus limitaciones del habla. Ningún adulto fue imputado penalmente. El expediente fue archivado el 21 de mayo de 2010. La versión oficial descansaba sobre un supuesto médico que varios especialistas cuestionaron públicamente. La hipotonía muscular de Paulette, argumentaron los críticos, reducía precisamente su capacidad de moverse de forma autónoma durante el sueño. La probabilidad de que una niña con esa condición se desplazara sola hasta quedar atrapada bajo su colchón era, en opinión de varios médicos consultados por medios independientes, extremadamente baja. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México emitió una recomendación señalando deficiencias en la investigación. Documentó que las primeras diligencias en la habitación no fueron realizadas con protocolos adecuados de preservación de la escena. Esto significaba que parte de la evidencia potencial fue contaminada desde las primeras horas, antes de que los peritos forenses tomaran control del espacio. No hubo juicio, no hubo imputados. La madre y las niñeras fueron investigadas, pero nunca formalmente acusadas. La Fiscalía del Estado de México cerró el caso como accidente y no abrió proceso penal contra ninguna persona. Lisette Fara, la madre de Paulette, mantuvo su versión sin cambios en todas sus declaraciones públicas posteriores. El caso generó una crisis de credibilidad institucional. Organizaciones civiles y medios de comunicación documentaron durante meses los errores procedimentales de la investigación. En 2011, la Fiscalía reexaminó brevemente el expediente bajo presión mediática, pero ratificó la conclusión de accidente sin nuevas imputaciones. Un dato que circuló en los reportes de investigación periodística y que nunca fue oficialmente desmentido: varios vecinos del condominio declararon haber percibido olores inusuales en el pasillo cercano al departamento familiar días antes del hallazgo. Si eso es cierto, plantea una pregunta que la versión oficial nunca respondió directamente. El caso Paulette ilustra un patrón que los criminólogos denominan investigación contaminada por posición social. Cuando la familia implicada tiene recursos económicos y acceso a representación legal desde las primeras horas, la presión sobre los investigadores cambia. Las diligencias se vuelven más cuidadosas con los derechos de los investigados y, en ocasiones, menos exhaustivas con la escena del crimen. En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, menos del 15% de los delitos contra menores registrados en 2010 llegaron a una condena penal. El sistema enfrentaba entonces, y sigue enfrentando, déficits estructurales en la investigación de muertes de niños en entornos privados, donde los únicos testigos son personas cercanas a la familia. La condición de discapacidad de Paulette es otro elemento que los especialistas en criminología infantil señalan como factor de vulnerabilidad sistémica.
Los niños con discapacidades que limitan su comunicación verbal son estadísticamente más difíciles de proteger porque no pueden denunciar, no pueden testificar y dependen completamente de quienes los rodean. Esa dependencia, en entornos donde algo sale mal, se convierte en impunidad estructural. El caso nunca fue formalmente reabierto, permanece cerrado como accidente, pero las preguntas sin respuestas siguen vigentes. En 2010, México tuvo uno de los debates mediáticos más intensos de su historia reciente en torno a un caso de muerte infantil. Millones de personas siguieron la búsqueda en tiempo real, y cuando el cuerpo apareció en el lugar más cercano posible, a centímetros de donde todos buscaban, algo quedó claro. La proximidad física no garantiza que alguien realmente esté mirando. El siguiente caso que analizaremos te mostrará cómo una sola fibra de ropa, invisible a simple vista, se convirtió en la única evidencia que llevó a una condena 20 años después del crimen. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo caso.